El lenguaje, las palabras, construyendo ideas, imaginando mundos. somos encuentros, Somos comunidad. somos comunicación para el bienestar. Hola, ¿qué tal amigos de Comunicación para el Bienestar? Gracias por seguirnos en este nuevo episodio. Y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema que es muy importante y que está relacionado con lo que es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene también diferentes aristas desde donde se puede analizar este fenómeno social que en los últimos años ha tenido una relevancia importante, al menos en nuestro país. Y bueno, antes de iniciar con el tema, quiero presentar a mis compañeros Ivette. Hola, Cleo. ¿Cómo estás, Ivette? Muy bien, muchas gracias. Y a José Luis Flores. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Y bueno, pues para entrar en materia, ¿qué podemos, por qué es importante este día, Ivette? ¿Por qué es importante el Día de la Mujer? Híjole, yo creo que esa pregunta se responde sola, ¿no? O sea, podría enumerar aquí infinidad de cosas por las que es importante, pero yo creo que lo que hay que hacer es recordar el origen del Día de la Mujer, que tiene origen trágico en una tragedia de mujeres en lucha, de mujeres que estaban buscando mejores oportunidades laborales, igualdad, equidad. Entonces yo creo que es importante porque las mujeres somos un grupo que aportamos demasiado a la sociedad, no solo en el ámbito laboral, también en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, en el ámbito social. En todos los lugares aportamos demasiado y somos indispensables. Entonces, pues digo, ¿qué más que eso? Pero sí, no hay que recordar el origen y hay que hacer énfasis en que pues lo que estamos peleando aquí o lo que estamos luchando este día es por una igualdad, ¿no? Así es. Y que es muy necesaria, ¿no? O sea, lo hemos visto, que tampoco es de este tiempo, pero que sí se sigue como luchando para obtener esta igualdad. Para ti, José Luis, ¿por qué es importante este día? Desde tu perspectiva incluso. A mí me parece que no ha dejado de tener cierta legitimidad esa perspectiva que rescataba Ivette, ¿no? Esa perspectiva laboral. Si atendemos a los números, a las estadísticas que reporta ONU, la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, pues la mujer sigue ganando 25% menos en promedio que un hombre, por ejemplo, ¿no? Así por poner un ejemplo, ¿no? Y sí, desde luego, eso nos remite a las luchas desde el siglo XIX, desde que la mujer se va integrando pues, al marco laboral, al interno laboral, pero que no había un entorno por ahí jurídico, no había un entorno en donde la mujer tuviera aquí sí igualdad de sueldo con respecto al hombre, es decir, no tenía ninguna prestación, el salario era considerablemente más bajo. Entonces esa era la razón de la lucha femenina en un principio. Desde luego había reivindicaciones de tipo político. Claro. Y de hecho al principio era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y bueno, poco a poco se han integrado otras luchas, ya no nada más es el tema salarial o el tema laboral, sino otro tipo de derechos, los derechos políticos, los derechos sociales, desde luego, reproductivos. Es decir, poco a poco diferentes luchas se han ido integrando a todo lo que llamamos, pues, todo ese mapa femenino o feminista, ¿no? Vamos a llamarlo de esta manera. Así es. Comentabas incluso ahorita, ¿no? De la parte reproductiva, ¿no? Que son temas que, por ejemplo, tal vez no se habían tocado en un inicio y que se van sumando, ¿no? a esta como proceso, a estos elementos que se van agrupando a este día, ¿no? En ese sentido, Ivette, ¿cuál crees que sería justo la situación de la mujer en la actualidad? Pues más que lo que yo creo, como dice José Luis, es lo que nos dicen los números, ¿no? En el último año y sobre todo los últimos 2 años de pandemia, la reducción de la brecha de género que había entre hombres y mujeres, la verdad es que se volvió a ampliar. Y la ONU mismo dijo que todos los esfuerzos que se habían hecho pre-pandemia, pues estamos en peligro de que no los volvamos a recuperar.
Entonces, bueno, si ya de por sí veníamos en una situación precaria, en este periodo pues, pandémico, si pudiéramos decir, Sí, o de claro. descanso de pandemia, interpandemia, pues la situación resulta mucho más preocupante, como dice José Luis, no solo en el aspecto laboral, la violencia contra la mujer, que ya era un problema grave en este país, se ha intensificado. No solo cuando hablamos de los feminicidios, que son lamentables, ayer justo encontraron una chica de 13 años, ¿no? Sino en las violencias de todas las formas que las mujeres estamos expuestas y que además estamos casi como obligadas a soportar y normalizar como si aquello fuera parte de la vida o fuera parte del costo que tuviéramos que pagar por integrarnos a una sociedad que sigue siendo de hombres, no nada más no nada más se ve reflejado en el aspecto salarial, sino en todos los aspectos, ¿no? Y voy a decir algo muy grave, y aunque está en mujeres, sigue siendo de hombres. Pero podamos asumir directamente, claramente, que estamos viviendo en un mundo de hombres. Estamos viviendo en un mundo de hombres, no me Podemos refiero... asumir, no me refiero al tema de género. Vivir en un mundo de hombres es una cuestión ideológica, es decir, vivimos en un mundo masculino, ¿no? No me gusta el término patriarcado, no creo que sea un patriarcado, Sí, claro. creo que es una ideología masculina y machista, que aún se reproduce en las mujeres en algunas mujeres que logran llegar a puestos de representación o de liderazgo, porque va más allá del género, es una ideología que tenemos interiorizada y que a lo mejor, digamos, conscientemente tú quieres cambiar el mundo y quieres hacer algo por el que el mundo sea diferente, pero en la lucha cotidiana, Exacto, eso digamos, no se refleja, ¿no? ahí es donde debe estar la batalla, pues en los pequeños símbolos, en los pequeños gestos, en las pequeñas acciones, en cómo entablo una conversación con mi hija mujer o con mi hijo varón, con mi jefe o con mi jefa. Creo que ahí es donde, en esas pequeñas cosas, es donde tendríamos que estar dando la batalla, y que a veces es inconsciente, porque otra vez esta ideología nos domina, ¿no? Así es, exacto. Abordaste temas bien importantes, ¿no? Entre estos, la parte de la seguridad, ¿no? La libertad también, ¿no? O sea, y esta parte de la justicia, igualdad, hablabas pues de casos que son graves como son los feminicidios, ¿no? Y lo cual es lamentable, y también ahí hay un dejo, ¿no? También de las autoridades, de quienes están encargados de hacer justicia, etcétera, que por eso también se lucha, ¿no? Que por eso también es importante ponerlo en la mesa, porque tenemos que ir transitando desde mi punto de vista hacia una parte más equitativa de igualdad, etcétera, donde no debemos dejar como sueltos todos estos aspectos, ¿no? En ese sentido, José Luis, para ti entonces, ¿cuál sería la situación de la mujer hoy? Pues, como bien comentaban, como bien contextualizaban, pues venimos saliendo de ese, no sé si, ojalá viéndolo desde una perspectiva, digamos, optimista, saliendo de esta pandemia, y yo sí estoy convencido pues de que ese entorno a la pandemia sí agudizó en muchos sentidos, como esta falta de equidad, ¿no? Es decir, el año pasado simplemente un poquito más de 1000 feminicidios se reportaban, ¿no? Que es una cifra, o sea, si le echamos cuentas, porque serían que 3 por día, algo por él, esa es una cifra bastante alta. Y ya no digo. Yo creo que sería una cifra bastante alta. Imagínate, más de 1000, altísima, ¿no? Pero fíjate que los entornos digitales, es decir, uno pudiera pensar que niños y adolescentes pueden estar seguros ahí en la computadora o algo por eso, pero también se incrementaron la cuestión de los delitos y la cuestión de los abusos en entornos digitales, sobre todo en niñas y adolescentes. Dijiste un dato muy revelador hace ratito, es que ayer apareció una niña, una adolescente, preadolescente, y sí, cada vez esos feminicidios van hacia preadolescentes, hacia adolescentes, etcétera, ¿no? Y vivimos un entorno justamente
on y offline, que tiene este tema de la sexualización, justamente de la adolescencia, preadolescencia y niñez, justamente. Y eso, vamos, refiriéndome al entorno, pues al entorno digital, me parece que también habría que poner ahí un subrayado, pues, y no cerrar los ojos justamente a ese otro mundo que realmente es un mundo espejo, que a veces es un reflejo real y hay veces que lo exagera, ¿no? De lo que sucede aquí en el mundo offline, ¿no? Tanto Ivette como José Luis hablaban de problemas bien interesantes que son importantes de analizar. Y en ese sentido hablábamos incluso de a veces lo que se conoce se sabe, ¿no? Pero también hay casos que no se saben y que la pandemia, como bien lo señalas, pues agudizó. Y en ese sentido, si estamos hablando de que este fenómeno, por así llamarlo, tiene diferentes aristas, y una de las posibles vías como para solucionar o una propuesta podría ser cómo buscamos el bienestar, ¿no?, de la mujer para que sea su desarrollo más integral. ¿Ustedes creen que sea viable unir la parte del bienestar con la parte de la mujer y el bienestar? Pues no nada más, perdón. Adelante. O sea, no nada más es que sea viable, es que es necesario, ¿no? Urgente, además. Sin embargo, creo que tendremos que cambiar, enfocados al bienestar, tendremos que cambiar el enfoque de dónde estamos construyendo las narrativas. Es decir, nos enfocamos mucho en los derechos, pero yo creo que hay que enfocarnos en las libertades. O sea, tiene que ser una lucha por las libertades, una mujer libre. Hay casos, o sea, materiales físicos de esclavitud de la mujer, ¿no? Trabajadoras sexuales, trata de blancas, trabajo doméstico en situaciones de esclavitud, trabajo agrícola en situación de esclavitud. O sea, hay un fenómeno de esclavitud de la mujer real, pero también hay otro que es más simbólico, que es pensar, y me regreso a la ideología masculina, que la mujer siempre tiene que estar bajo tutela de alguien, ¿no? Y eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, la mujer debe ser libre para ejercer incluso esos derechos que nos concede la ley o otros derechos que estamos buscando, ¿no? No es suficiente con pedir el derecho a la interrupción legal del embarazo. Es la libertad de yo elegir sobre mi cuerpo y sobre lo que pasa en mi cuerpo, ¿no? No es nada más el derecho a una equidad salarial. Es la libertad de desempeñarme donde yo me quiera desempeñar, porque hay áreas que todavía no nos lo permiten, y si nos lo permiten es en calidad de oyente, o de asistente, o de practicante, o de vete por los chicles. Incluso en la comunidad científica es un fenómeno grave, ¿no? La participación de la mujer, y la mujer que participa está muy ninguneada, ¿no? Entonces, creo que si hablamos hacia el bienestar, debe ser una mujer libre, una mujer que pueda manifestarse en todo su ser y pueda expresar ese derecho a la personalidad en todos los aspectos de su vida, ¿no? En el familiar, en el comunitario, en el laboral, pero también en la intimidad, ¿no? También quiero ser libre para que la intimidad pueda ser yo con mis expectativas y con mis sueños, no yo sujeta a las necesidades, expectativas, sueños y exigencias de otros que están a mi alrededor, ¿no? Y que a veces, o casi siempre, el ejercicio de esa libertad es lo que está más mal visto en esta sociedad. O se pretende como cumplir la expectativa de alguien más, exacto, ¿no? Tanto a nivel social, pero también incluso dentro de la familia, ¿no? También a veces, ¿no? Y pues no, o sea, la libertad es fundamental para este desarrollo de la mujer. ¿Tú qué piensas, José Luis? Yo creo que tendría que ser un entorno de libertades y de oportunidades. Creo que van muy ligadas, ¿no? Porque si atendemos a esos números, pues hay más de 1 millón de mujeres más en situación de analfabetismo que los hombres, por ejemplo, ¿no? Hace ratito decías respecto a estas situaciones en las que viven con muchos entornos, explotación, trata de personas, violencia. pero ¿qué pasa en los entornos ilustrados?
por así decirlo. ¿Qué pasa en la, qué pasa en la política? Tan fea. No, bueno, la política no es un entorno Bueno. ilustrado, ¿no? Empezamos por ahí. Fifi, Dios, o algo por el Dios nos estilo. libre que sea un entorno ilustrado. Pero la pues, no, política, o Dios quiera. Es un entorno diferente al que pudiera vivir esos primeros ejemplos. A lo que me refiero es que muchas veces se malentiende esta lucha o este requerimiento o esta cuestión y se hacen las famosas el sistema de cuota de género, ¿no? Por ejemplo, que termina siendo una burla, que termina dando pie a las famosas Juanitas, por ejemplo, o a que un porcentaje muy bajo de mujeres estén liderando alcaldías y que estén liderando municipios y estados, por ejemplo, ¿no? Y que nunca hemos tenido una real representación, digamos, femenina en la política, más allá de alguna que otra, desde luego, excepción, ¿no? A eso me refiero, pues, con el tema de llevarlo a otros temas, pues, a otros entornos, fuera de, tal vez no ilustrados, pues, pero sí a otros entornos. Definitivamente no. Lo he dicho de la ciencia, ¿no? Así es. Uno pudiera ver con todo optimismo, bueno, si es que la mujer ha conquistado el entorno De manera tal vez un académico, poco romántica. de una manera tal vez muy poco, pero qué carreras están también, Ajá, sí. qué oportunidades. La comunidad científica, ¿no? Hace poco analizábamos, ¿no? Es decir, de los científicos en México que están en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿cuántas son mujeres, no? O sea, no llegan ni al 20%, ¿no? O sea, de la cifra es muy baja, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo tal y como está planteado, tal como gira, yo creo que es muy complejo. Creo que tendrían que cambiar muchas cosas, pero de raíz. Muchas cosas de conciencia, muchas cosas de perspectiva. Esa libertad de la que tú hablabas, yo la extendería, no nada más a la mujer, sino también al hombre, a los niños, etcétera, ¿no? A muchas profesiones, a la actividad política, etcétera, ¿no? Desde luego, la mujer está como mucho más acotado, pues, el tema de las libertades y de las oportunidades, ¿no? Pero en ese entorno ya ideal, por así decirlo, en el que tendríamos que cambiar con muchas cuestiones de tipo estructural. Hay muchas cosas que están mal y hay muchas violencias, pues que sí, son reales, violencias, microviolencias, violencias que están normalizadas, legitimadas, etcétera, ¿no? Entonces sí, me parece que el mundo tal y como gira, tal y como lo conocemos, tal como nos lo dejaron y tal como lo hemos estado construyendo también, me parece que sí le hace falta cirugía mayor, profunda. Sí, sin duda, porque Pero no es imposible. nos involucra a todos, ¿no? O sea, tú decías, ¿no? Hombres, mujeres, niños, o sea, somos un todo y pues, nos involucra, y sí, coincido totalmente que tiene que ser desde la raíz. Y en ese sentido, me gustaría saber, Ivette, ¿qué podrías concluir de estos temas que estamos hablando de la mujer, del rol, de las oportunidades, de la libertad tan importante, ¿no? Y de crear las condiciones para que haya justamente un desarrollo? Bueno, yo creo, como dice José Luis, que sí, necesitamos cambios estructurales, pero esos cambios estructurales no se los debemos pedir a un sistema político, a un sistema de gobierno. No esperemos que de pronto los políticos se ilustren y entonces abran los caminos hacia la igualdad. Yo creo que no es por ahí. Yo creo que la lucha, y lo refleja bien el Día de la Mujer, es desde la calle, ¿no? Desde la manifestación, desde el alzar la voz. Cada uno, cada movimiento y cada mujer tendrá su propia expresión y su forma de manifestarse. Con algunos estaremos de acuerdo y con otros no. Lo cierto es que todas las luchas suman y ahorita no estamos en situaciones como para andar escogiendo cuál es el mejor movimiento. Yo creo que ahorita es el tiempo de que todos los movimientos se unan y también hay una lucha al interior de estos movimientos. Es decir, hay voces que no se permiten unirse a los
a lo que llamamos feminismos, ¿no? A todos esos feminismos, pero que también están ahí y que están haciendo una labor diaria por cambiar sus comunidades, por cambiar sus casas, que están activas socialmente, ¿no? Hay mujeres, por ejemplo, el mismo Día de la Mujer fueron, bueno, mujeres de unas ciertas características, ¿no? Pero que no incluían a otras, ¿no? Cuando se luchó por el voto femenino era por el voto de la mujer blanca de clase media, ¿no? No había, por ejemplo, afroamericanas o otro tipo de expresiones de la feminidad. Es decir, las mujeres somos tan variadas, tan interseccionadas, como dice una de las teorías feministas, que yo creo que una de las luchas tendría que ser al interior, con esta palabra que les gusta mucho a todos los movimientos, que es sororidad, y que además es una palabra que nace de la religión católica, de la ayuda entre las sores, la sor que ayudaba a otra mujer, y entonces esa palabra sororidad nació de la religión católica, de una mujer que estaba ayudando a otras y haciendo comunidad. Y dentro, por ejemplo, encontramos también a las beguinas, ¿no? Que eran comunidades de mujeres, creo que eran las primeras feministas, y que después las acabaron porque entonces ya tanta libertad significaba un peligro y fue la gran cacería de brujas, ¿no? Ahí. Entonces, creo que uno de los problemas internos también tiene que ver con eso, ¿no? En serio hay que ser unidas, en serio hay que ser respetuosas, y en serio, bueno, si a mí no estoy tan de acuerdo con lo que otra mujer dice o cómo se manifiesta o cómo lucha el 8 de marzo, bueno, ¿no? Exacto, yo me expresaré de mi forma, pero creo que el respeto y justamente esta libertad de la que estamos hablando tiene que nacer de los mismos movimientos. Así es, y del respeto también, ¿no? Lo mencionabas, ¿no? A esos movimientos que de repente surgen, pero que todos tendríamos que tener, o todas tendríamos que tener como el mismo objetivo. Exactamente. ¿No? Independientemente de todos los movimientos que surgen. Independientemente de cualquier cosa, creo que todas las mujeres como grupo compartimos aspectos comunes. Y creo que en eso es en lo que nos tenemos que enfocar y no en las diferencias. Y además diferencias, digamos, de anécdota, ¿no? Que si llevas un pañuelo de un color o de otro, creo que sí, exacto, eso no es el fondo de la es. lucha, ¿no? Y al contrario, la va desvirtuando y la va desprestigiando un poco, pero pues con estos datos que saca la ONU y con estas revelaciones, pues es mucho más necesario un movimiento o muchos movimientos el día de hoy. Así es, y como lo mencionabas, ¿no? Eso no nos ayuda a atender el problema de fondo, ¿no? O sea, si nos fijamos solamente en el color o en lo que dicen o en cosas que tal vez tienen que ver con el hashtag, ¿no? Que puse y que posteé, ¿no? Tenemos que ir más allá, tenemos que ir como más profundo, ¿no? Para erradicar muchas de las problemáticas. Sí, yo creo que incluso deberíamos de partir por una discusión sobre qué es ser mujer, porque parece que cada movimiento tiene su propia postura, e incluso qué es ser mujer trans, ¿no? Exacto, ¿Por qué las mujeres también trans no tienen cabida en los movimientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que echarle más discusión, yo creo, teórica, conceptual, para ir abriendo palabras que nos unan, ¿no? Y no palabras que nos dividan como movimientos. Exactamente. Sí, al respecto, ¿qué nos puedes decir, José Luis? Para ti, ¿qué podrías agregar o sumar? Yo le tomo mucho esa parte, sí, me parece que es bien importante echarle un poquito más como de teoría y también de acción. Me quedaría con los dos, ¿no? Es decir, pasar un poquito del feminismo de hashtag hacia otro tipo de, incluso acciones, otro tipo de sororidades, si lo quieres llamar. Y también ser muy realistas en que una parte de esas reivindicaciones de género han sido mal entendidas y mal utilizadas y desde luego desvirtuadas en muchas ocasiones, como lo comentábamos hace ratito con las cuotas de género, por ejemplo, en la política, que empezaron a degenerar en otras cosas, pero tal vez tiene que ver con esa falta de discusión o esa no suficiente discusión, pero aparte de la discusión también tendría que haber desde luego otro tipo de acciones, por ejemplo, cómo entendemos la igualdad, ¿no?
Así es. Sí, se habló muy al principio de la igualdad, ¿no? Es decir, qué tanto la igualdad es un mito, o qué tanto es real, qué tanto estamos hablando de igualdad, en qué se aplicaría la igualdad. Desde luego la igualdad salarial, ahí me parece que es indiscutible, Así ¿no? es. Pero hace ratito decías, ¿no? Es que pues hay diferentes luchas, es decir, las luchas trans, las luchas por la cuestión de los derechos reproductivos, etcétera. Hay muchísimas. ¿Por qué encajonar todo, no? Exacto. Hacia una palabra, hacia una sola lucha, a lo mejor, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos entender ese concepto de la igualdad ya desde la lucha de la mujer, ¿no? ¿Qué tanto es un mito o qué tanto pues empata con lo que significaría pues ya en un entorno ya ideal pues esas reivindicaciones? Y me parece que estuvieron legitimadas en el momento en el que se empezaron a poner ahí en la mesa de discusión y en la acción, pues como ahora, ¿no? Me parece que hoy más que nunca serán legitimadas. Muy bien. Pues la verdad es que es un tema que, híjole, creo que da para mucho más, porque a lo mejor desde el análisis de los grupos que mencionaba, ¿no? O sea, cómo abrimos esta conversación, este diálogo, para no nada más encasillar este día en una sola protesta, ¿no? Sino saber que es una lucha social que nos puede beneficiar a todos siempre que nos unamos, ¿no? Entonces, pues no sé si tengan algo más que agregar, si no, pues bueno, pues les agradecemos, no sé, José Luis. Pues una más diría que si quieren pintar, pinten, que si quieren hacer pancartas, hagan pancartas, que si quieren ir a trabajar, vayan a trabajar, que se manifiesten de la forma que cada una mujer se siente a gusto, pero que se manifieste. Yo creo que sí es muy necesario que cada mujer desde su entorno y desde su misma localidad pues se manifieste y haga algo por las demás. Así es, exactamente. Entonces, Luis, yo para ya cerrar. No, nada más también como el problema que ponía hace ratito, el programa de género ya en las redes sociodigitales es bien preocupante, ¿eh? bien preocupante, y refleja mucho de estas, ¿cómo le podemos llamar? Forma incorrecta de entender la sexualidad o el sexo en el mundo offline, y que pasa a los entornos digitales, ¿no? Sí, las cifras son como muy fuertes, ¿no? Entonces también esa es una lucha que de repente no se pasa desapercibida y que ni siquiera existe, pues. Esa sexualización tremenda, ¿no? Que no nada más yo digo que en los entornos digitales, sino en los medios en la publicidad misma, etcétera, ¿no? Creo que tendríamos que ir pasando ya de ese bueno, tipo ahí lo de que discurso, dijiste, ¿no? perdón, ahí sí tendré que atravesar por otro análisis, ¿no? Porque Sí. justo también la manifestación de la sexualidad va por las libertades, ¿no? Incluso eso, ¿no? Cada mujer tiene el derecho de manifestar su sexualidad. Sí, pero yo creo que si no entiendes, por ejemplo, este tipo de manifestaciones como una ficción, me parece que ahí estamos como que un poquito entendiéndolo mal, pues. Si tú lo que ves ahí en internet no es una ficción, sino es una realidad, me parece que ahí ya estamos como medio, o lo ves como una realidad, me parece que sí, ahí estoy de acuerdo con todo eso, nada más que ya cuando involucra, ya cuando se malentiende, ya cuando perjudica, pues, o ya cuando involucra gente que a lo mejor no tiene suficiente criterio, me hablo de eso, ¿no? Muy bien. Híjole, pues nos podemos quedar muchísimo más tiempo discutiendo, porque es un tema de verdad muy interesante, pero yo me quedo con dos de las palabras e intervenciones que tuvieron cada uno de ustedes, que es libertades y oportunidades, ¿no? Que nos una justamente la libertad, las oportunidades, y que lejos de dividirnos, o sea, realmente podamos continuar con estas manifestaciones hacia un logro de un objetivo común, y que nos lleven, pues, por supuesto, al bienestar, ¿no? Al bienestar como mujeres y al bienestar como sociedad. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos ven a través de nuestras redes sociodigitales. Los invitamos a que nos sigan en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todos nuestros canales, y bueno, pues hasta pronto. Gracias, José Luis. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias, chao.